¿Existe el libre albedrío? ¿Realmente tenemos el poder de elegir? ¿Y qué papel juega Dios en todo este escenario? Estas y otras interrogantes vamos a responderlas a continuación. Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy les quiero compartir un tema bastante interesante referente a las libres elecciones del ser humano. Realmente tenemos esa libertad aparente que se han inventado últimamente, sobre todo la religión, de que tú eliges el camino de tu destino, o eliges por el bien, o eliges por el mal, o eliges a Cristo, o eliges a Satanás. Realmente esto es bíblico. Esa es la primera pregunta que puede surgir acá, ¿no? ¿Existe este término en la Biblia? Y realmente, si buscas a profundidad, este término no existe en la Biblia como tal. Es un invento del ser humano debido a que en la Biblia pues aparentemente aparecen hombres que ejercen sus decisiones. Ponen también a Adán como un hombre que inicialmente ejerció la decisión de comer del árbol del fruto, y entonces consecuencia de eso pues se desarrolla la historia como nosotros la venimos y ya la hemos estudiado y estamos acostumbrados a escuchar, ¿vale? Pero realmente este término no existe en la Biblia, y vamos a ver de qué forma realmente el hombre ejerce esas decisiones, ¿no? Primero debemos entender cuál es la condición del ser humano. Y la condición del ser humano, Jesús, por ejemplo, él dio una claridad sobre esto. Él dijo en Juan 8:34 que os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo también tenía muy clara esta condición. De hecho, a mí me encanta, sobre todo Romanos 7:19, que él dice: quiero hacer lo que es bueno, mas no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igualmente lo hago, ¿no? Entonces, si nuestra condición es de esclavitud, si realmente servimos al pecado, ¿cómo podemos decir que tenemos libertad de elección? ¿O cómo tú puedes elegir libremente el bien o a Cristo? Son preguntas que hago para reflexionar, ¿no? Porque si realmente pudiésemos elegir, no hiciéramos entonces solo el bien. Si nosotros sabemos que haciendo el bien al prójimo, digamos, podemos tener un mundo mejor, entonces ¿por qué no lo hacemos? Y si lo hiciéramos solamente el bien, ni siquiera hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo en la cruz. El pueblo judío y los israelitas hubiesen podido cumplir las exigencias de la ley por voluntad propia, ni siquiera este, hubiesen vivido todo lo que vivieron. Y además, todos seguiríamos la voluntad de Dios, porque tenemos poder de decisión. Pero realmente esto no es así, porque todo lo que marco acá en la diapositiva, nosotros hacemos lo contrario a esto, ¿no? Y entonces me interesa que veamos quién prevalece o quién es el que decide realmente. En Jeremías 10:23, este hombre de Dios, este profeta, la tenía como que bastante clara. Él dice allí: conozco, Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, ¿quién es el que decide realmente? En la Biblia, si tú puedes buscar cualquier aplicación, vas a encontrar un término que se llama voluntad de Dios. Eso te aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y debajo de esto, los caminos de el hombre. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, de que la voluntad de Dios está regida por este caminito naranja que está acá, y la voluntad de Dios siempre ha sido salvar a toda la humanidad. De hecho, ese fue el propósito por el cual Jesús vino a morir en la cruz. La meta siempre ha sido la salvación, ¿no? Y por otro lado, los caminos del hombre, que es esta línea azul que tenemos acá, vemos que siempre va en oposición a los caminos de Dios. Y producto de las decisiones del hombre trata pues de caminar, y en este caminar pues hay baches que pueden traer consecuencias terribles, dolorosas en la vida de las personas. Pero al final yo creo firmemente que quien corrige este camino, como Jeremías lo tiene bien claro, es Dios. Al final Dios corrige, a pesar de que el hombre aparentemente decide. La corrección viene de Dios directamente para llegar a la meta, que es la salvación, ¿no?
Por ejemplo, analicemos al profeta Jonás. La señal de Jonás, Cristo dijo a los fariseos cuando le estaban pidiendo una señal, que le hiciera un milagro para demostrar que era hijo de Dios, a pesar de que había sanado paralíticos, leprosos, enfermos, etcétera, etcétera. Y Jesús le contesta a la generación mala y adúltera: de manda una señal, pero no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Quién es este personaje y qué curiosidades tiene Jonás, no? Jonás era un hijo de Israel, perteneciente a la simiente de Abraham, es escogido como profeta de Dios para cumplir una misión y debe llevar una palabra de juicio contra Nínive. Ese era el objetivo por el cual Dios le había hecho el llamado a Jonás, ¿vale? Y aparte que era un hombre que no amaba a Dios, ya vamos a ver por qué, y tampoco sentía amor por su prójimo, y ya vamos a ver por qué. Aquí siempre tiende a existir una controversia cuando yo menciono estos aspectos, pero realmente es así, la Biblia lo enseña, ¿no? Entonces, la señal del profeta Jonás. Jonás no amaba a Dios, y yo digo esto porque en Juan 14:24 Cristo declara que quien no lo obedece no lo ama. Entonces Jonás de alguna forma desobedeció, ejerció su libre albedrío, su libre elección, yendo en contra de la voluntad de Dios y no yendo a predicar a Nínive, sino que se fue por un camino opuesto, ¿no? Fue uno de los hombres también que es interesante que ejerció más que cualquier hombre el libre albedrío y habiendo tenido una comunicación directa con Dios. En Jonás 1:1 al 3, Jonás 1:2 y Jonás 4, todo ese capítulo, pueden ver que una y otra vez Jonás toma decisiones que van incluso en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la supuesta libertad que tenía Jonás, realmente ¿quién la dirigía? La dirigía Dios según sus propósitos. Porque a pesar de que, por ejemplo, si tú comparas Jonás 1 al 3 con Jonás 1:4, vas a ver que ejerce una decisión y Dios interviene. Luego en Jonás 1:12, Jonás ejerce una decisión por voluntad propia y sin embargo Dios interviene nuevamente y así sucesivamente se va viendo en esa historia. Por eso es que es interesante la señal que deja Jesús, que es la de Jonás precisamente. Y no más a su prójimo, porque en el capítulo 4 podemos ver a Jonás empeñado en querer ver la destrucción de Nínive, porque para él sí era perfecto porque era perteneciente al linaje de los israelitas, linaje de Abraham. Pero Nínive no merecía ninguna piedad porque era un pueblo rebelde, un pueblo malo que practicaba el mal. Y entonces Jonás no quería ver pues la salvación y sin embargo vemos que a pesar de que Jonás toma sus decisiones, Dios corrige su camino y termina enseñándole cuál es la misericordia, el verdadero amor de Dios, perdonando a la ciudad y dándole una lección a Jonás. Entonces yo pregunto, ¿realmente estamos ejerciendo el libre albedrío? ¿Realmente tenemos poder de elección? ¿O será más bien que Dios es que tiene verdadero libre albedrío y Él nos orienta? Vamos a ver esto, ¿no? Hay varios hombres en la Biblia que conocieron esta verdad de primera mano. Por ejemplo, Nabucodonosor, en la historia de Daniel 4, 34-35, él declara, mire esto que está aquí abajito, él declara, ¿no? Hablando él mismo, con referencia a Dios, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Entonces, ¿quién realmente ejerce las decisiones y su voluntad? ¿El hombre o Dios? Cuando aquí claramente Nabucodonosor, luego de ser restaurado y haber pasado por la prueba que pasó, él declara que él no es nada delante de Dios, a pesar de que en esa época era el rey más glorioso y que quería suplantar incluso a Dios, quería aplastar a Israel. Y sin embargo, miran esta declaración interesante que hace. Y dice, él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Entonces, ¿quién es el que tiene el libre albedrío? Pregunto yo, para que usted reflexione. Otro personaje que conoció esta verdad de primera mano fue el apóstol Pablo. Es interesante porque Pablo en todas sus cartas al inicio se declara como un elegido de parte de Cristo, de parte de Dios, elegido por voluntad divina para ser apóstol. Porque recordemos que Pablo era un hombre perteneciente a la secta de los fariseos y era perseguidor de los cristianos, de los apóstoles en esa época. Incluso participó en la muerte de Esteban. Y sin embargo, vemos también que es interesante porque la conversión de Pablo la hace directamente en una intervención Jesús mismo. O sea, no había poder humano, no había hombre
ni apóstol en esa época que pudiera convencer a Saulo de Tarso que se arrepintiera y que realmente conociera pues al Señor, conociera a Cristo, como muchos pretenden hoy, de que predicando y dando, intentando, yo puedo traer la salvación. Hay personas que realmente no hay forma que tú los puedas convencer, y aquí pues pueden entrar ateos, pueden entrar muchos tipos de personas, pero fíjense que es curioso porque aquí Jesús interviene directamente. Entonces yo te pregunto, ¿y será que Jesús no pudiese intervenir con toda la humanidad y salvarla? Dejo esa pregunta abierta, porque Pablo lo declara, él no fue nombrado ni por seres humanos ni por nada, él fue directamente elegido por Cristo y Dios Padre. Entonces, ¿qué otros hombres? Incluso los reyes y profetas elegidos por Dios conocieron esta verdad. En Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Interesante. ¿Quién determina los pasos del hombre? En Jeremías 10:23, que lo acabamos de ver, Jeremías declara: conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el de ordenar sus pasos. En Proverbios 20:24 dice: el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender lo que pasa? Muchas veces incluso vemos actitudes que no entendemos, o juicios o cosas que hace Dios que realmente son difíciles de entender para el hombre. Por ejemplo, lo que pasó con Job, que esa historia la vamos a tocar más adelante en el canal, y lo que pasó con otros muchos hombres y muchas decisiones y muchas órdenes que dio Dios, ¿no? Pero ¿quiénes somos? ¿Acaso nosotros conocemos el gobierno de Dios? ¿Conocemos el verdadero amor, el significado? Porque hasta ahora nosotros como seres humanos nos basamos en un amor de apariencia, en un falso amor. Entonces, realmente estos hombres están diciendo que no son nada delante de Dios y que realmente es Dios quien ejerce su verdadero libre albedrío para dirigir los planes del hombre. De lo que sí habla la Biblia, es interesante, es de esto. Habla de elección, porque muchos, por ejemplo, hoy pretenden convencer a las personas de que no, tú tienes que aceptar a Cristo como Salvador, y hay que predicar, pero hay que salvar las almas, y bla, 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 y salvar, pero realmente nosotros elegimos o aceptamos, o es Cristo quien nos elige y nos acepta. Entonces, si vemos estos versículos, siempre se habla de Jacob, mi siervo elegido, de los llamados y los elegidos, mi pueblo elegido, los que he elegido para que sean su pueblo. Incluso Jesús le dice a los apóstoles: ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Entonces, realmente quería traer este mensaje para que reflexionemos un poco, porque tendemos a creer que realmente tenemos libre elección, que podemos ejercer nuestra libertad como nosotros queramos. Y a la hora de realmente la decisión final es ejercida por Dios. A pesar de que tú aparentemente ejerces decisiones continuamente, cuando esa decisión es mal y te lleva a situaciones malas, ahí Dios tiene que intervenir para llevarte. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que Dios intervenga? ¿Por qué? Porque Dios necesita que todos sean salvos. Él quiere que todos sean salvos mediante su Hijo Cristo Jesús. Y es por esta razón que Él interviene y va orientando a la humanidad, a pesar de que nosotros mismos no sabemos distinguir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda, y hacemos locuras. A cada rato, el Señor en su momento los llama a todos para que vengan al arrepentimiento, porque realmente nosotros somos esclavos del pecado y necesitamos ser liberados para poder ejercer realmente nuestro derecho a la salvación garantizado a través de Cristo en la cruz. Mis queridos amigos y hermanos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like, suscribirte a este canal. Sería de gran ayuda y bendición para poder seguir haciendo este tipo de contenido edificante espiritualmente, y que todos puedan conocer la verdadera salvación, la verdadera gracia que viene de Dios. Bye bye, nos vemos en un nuevo video.